Empieza María. Sí, lo sé. Muy buenos días, tardes, muy buenos medios días a todas y a todos los que se conectan en este momento en nuestro en vivo del Museo UNAM hoy. Estamos muy felices por este Ciencia en Sábado que tenemos este día. Tenemos una gran invitada y tenemos un tema increíble en el museo. Para empezar, les recuerdo que el Museo UNAM hoy pertenece al ISUE, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Hoy empezamos a retomar el tema de matemáticas, trayendo a colación justo nuestra exposición Matemáticas Visibles, que fue la última exposición que tuvimos en nuestras salas antes de cerrar nuestras puertas, pero que seguimos aquí en la virtualidad, trabajando con ella y trabajando de la mano con el Instituto de Matemáticas de la UNAM, específicamente con la unidad Cuernavaca del Instituto. Hoy estamos muy felices de recibir a la doctora Fuensanta Aroca. Les voy a hablar un poco de ella. La doctora Fuensanta obtuvo la licenciatura en la Universidad Autónoma de Madrid y el doctorado en la Universidad de Valladolid en el año 2000 en matemáticas, con la tesis titulada Métodos algebraicos para la resolución de ecuaciones diferenciales en el campo complejo. La doctora tuvo contratos postdoctorales en la Universidad de Lisboa, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Sao Paulo. Es investigadora en la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM desde octubre del año 2004. Ha escrito 15 artículos de investigación en matemáticas y dirigido tesis de doctorado y de maestría. Hoy va a ser una dinámica muy especial que la doctora en un momentito ya nos va a hablar de ella. Les recordamos a todas y a todos también que desde el chat en nuestra transmisión en Facebook nos pueden lanzar las preguntas en el momento que les surja alguna duda y nosotros se las haremos llegar a la doctora. Entonces, doctora Fuensanta, bienvenida. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tardes ya. Sí, muy medios días. Bueno, pues empezamos entonces. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y darme la oportunidad de hablar de lo que es la geometría proyectiva, que es, bueno, muy bonita, me parece a mí, y una forma de ver cómo los matemáticos formalizamos cosas que existen y que se utilizan. Entonces, voy a empezar compartiendo mi pizarrón, porque los matemáticos trabajamos con el pizarrón. ¿Sí? Entonces, el título de la charla es Geometría proyectiva. ¿De qué se ocupa la geometría proyectiva? Pues la geometría proyectiva estudia los objetos mediante proyección y sección. ¿Qué significa proyección? Pues es lo que hace un proyector. Tengo un objeto, ¿sí? Y tengo un punto, que es donde voy a poner mi ojo, o donde pongo la proyección, de donde sale el haz de luz, podríamos decir. ¿Sí? Y tomo todos los rayos que pasan por mi punto, que es donde está el haz de luz, y el objeto. Eso es proyectar. Tomo los rayos incluso hasta abajo. Esta es la proyección. ¿Y qué significa sección? Pues sección es cortar ese cono, esa proyección que he hecho, por algún plano. Corto aquí y entonces lo que había visto aquí en este objeto, ahora este objeto se ve distinto. Y esta es la sección. Entonces, proyectar es tomar
tomar el conjunto de rectas por un punto y mi objeto. Y la sección es cortar por un plano. Y lo que estudia la geometría proyectiva es cómo se transforman estos objetos. Para un geómetra proyectivo, este objeto es el mismo que este. No sé si han tenido pláticas de topología, que la topología es lo que puedo hacer con los objetos estirándolos y siempre sin romper. Entonces dicen los topólogos, para mí es lo mismo una dona que una taza, porque tiene el aro y lo estiro. Para un geómetra proyectivo, pues es lo mismo este objeto que este, porque realmente son dos secciones del mismo objeto. ¿Para qué se utiliza la geometría proyectiva? Pues se utiliza en visión artificial. Tengo dos fotos del mismo objeto y quiero saber si son el mismo o no. Entonces la foto es que ha cambiado la sección que yo he tomado. Pues se usa para cuando queremos hacer teatros de sombras y la usan los pintores. También se usa, es un espacio compacto que contiene al plano, entonces también se usa en matemáticas duras, sobre todo en geometría algebraica se llama, que es una de las ramas de la matemática en la que yo trabajo. Vamos a hablar más de la parte de los pintores. La empezaron a utilizar los pintores en el Renacimiento, en Italia. Renacimiento. Y se llamaba, bueno, y se sigue llamando la técnica, siempre se me olvida, así que me voy apuntado aquí, el trampantó. Es qué nombre tan bonito. Sí. Entonces, ¿qué querían hacer los pintores en el Renacimiento? Pues estaban pintando, por ejemplo, bóvedas de iglesias. Tenían una iglesia y estaban pintando la bóveda. Y entonces, claro, la bóveda es pues algo que tiene forma. Pero ellos querían que las personas que estaban en la iglesia, cuando vieran lo que estaba aquí pintado, lo vieran como es de verdad. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen la figura que quisieran hacer, la dibujan aquí. Por ejemplo, quiero dibujar un señor, la pongo aquí. Lo que yo quiero es que la persona que mira desde aquí, aquí está el ojo, vea a este señor, pero yo este señor no lo puedo dibujar aquí, sino que lo tengo que dibujar aquí. Entonces, lo que hago es tomar el conjunto de rectas, de rayos, que pasan por el punto desde el que yo quiero que mire el observador y el objeto que quiero dibujar. Y ahora lo que dibujo es, aquí donde estoy haciendo el dibujo, voy dibujando lo que corresponde a cada rayo. Entonces, yo dibujo un señor deformado, ¿no? El señor me queda aquí, pues la cara va a ser esta, ¿no? Esto va a ser todo el cuerpo,
aquí van a quedar las piernas. Aunque yo lo estoy dibujando deformado, la persona que está mirando desde aquí lo va a ver exactamente igual. Y esto lo utilizan para hacer dibujos preciosos en las bóvedas, también lo utilizan para hacer puertas que parece que están abiertas. Y lo importante es siempre que uno se tiene que colocar en el lugar exacto donde está el ojo, hacen un dibujo que si yo me coloco en ese lugar y miro, a pesar de que lo que ellos han dibujado es bidimensional, porque uno solo puede dibujar, claro, ahora ya hay las cosas estas en dimensión 3, ¿no? Pero igual la mayoría, pues uno dibuja en un plano o en algo curvo, pero que solo tiene dimensión 2. Y la persona se coloca justo en el punto en el que el pintor ha calculado que se coloque y ahí ve todo como si estuviera en dimensión 3. Entonces se usa para hacer dibujos preciosos. Voy a mirar aquí en internet, les voy a poner el dibujo de un señor que se llama Leon Kier, que se sigue utilizando. Está aquí. Miren, le ven aquí, este es un dibujo hecho en Madrid, está dibujado en el suelo y a pesar de eso, si uno se coloca en el punto adecuado, pues parece que el señor está subido a las botas. Pero miren aquí, lo ha pintado completamente plano. Y eso lo ha hecho utilizando esta técnica que se llama del trampantó, que es donde esté el espectador, yo quiero dibujar algo en dimensión 3, hago un rayo y veo justo lo que yo vea con ese rayo es lo que lo dibujo un poco más atrás o un poco más adelante según donde pueda poner el dibujo. Vamos a volver al pizarrón. Compartir pantalla. Aquí estamos. ¿Qué ha pasado? Aquí está. Muy bien, pues vamos ahora a pasar a la parte matemática. ¿Cómo podemos ver esto? Pues claramente, ¿qué es el plano proyectivo o el espacio proyectivo? Pues primero hay que elegir un ojo, ¿no? Entonces en el espacio elegimos un punto, que es al que llamamos siempre origen. Punto. Y a ese punto le llamamos llamado. Siempre los matemáticos le ponemos nombre a las cosas porque queremos ser muy precisos. Entonces ese punto va a ser el origen. ¿Sí? Y el espacio proyectivo es el conjunto de rectas que pasan por ese punto, que pasan por el origen. Doctora, aquí una pequeña interrupción. Es que en este momento no estamos viendo el pizarrón, se está viendo negro. ¡Anda! Sí. Se está viendo otra cosa. A ver, perdón. Se estaba viendo negro, solo negro. ¿Qué Igual se ve negro. ¿Qué sucederá? He dejado de compartir, le doy, voy a elegirlo. Vamos a ver otro. A ver, le vuelvo a dar a compartir y lo elijo, si no, se vuelve a ver negro. Se vuelve a ver negro. Ay. A ver si elijo el pizarrón de... ¿Ese sí? Ese sí. Vale. Ese de blanco. Ya no es mi pizarrón, es el pizarrón del Zoom, pero pues vamos a seguir con él entonces. A ver, entonces,
estábamos viendo, voy a volverlo a escribir, claro, no les puedo poner. Entonces, lo que he dicho es, el espacio proyectivo es lo que vamos a definir. Ahora sí ya estamos viendo. Sí, no es tan buen programa este, es el del Zoom, pero está bien. El espacio proyectivo. Hemos dicho, va a ser, lo que yo voy a considerar, lo que le importan a los pintores son, dado el ojo, todos los rayos que salen del ojo, ¿no? Entonces es el conjunto de rectas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, elegir un punto. Primero, elegimos un punto en el espacio. Y a ese punto le llamamos origen. Le ponemos ese nombre. Le llamamos origen. Y siempre lo denotamos así, como una O a veces le ponemos un 0 con una barrita debajo. Y luego el espacio proyectivo es el conjunto de rectas que pasan por ese punto. Eso va a ser. ¿De acuerdo? Tengo el punto O. Aquí está el punto. Y el espacio proyectivo son todas las rectas. Son todas las rectas que pasan por el punto. Entonces, eso es lo divertido. Para mí, Euclides define un punto como lo que no tiene partes. Hubo mucha discusión de los matemáticos qué es un punto. Y no lo conseguían definir y al final se decidió, pues es que no se define. Un punto es lo que yo quiera. Tengo un conjunto de cosas y mis elementos son puntos. Entonces, los puntos pueden ser rectas, pueden ser niños, y yo siempre le voy a llamar puntos y trabajo con ese conjunto. Entonces, en el espacio proyectivo, mis puntos son las rectas. Los puntos al espacio proyectivo le vamos a llamar P, los puntos de P ay, ¿qué pasa? Son rectas. Cada recta es un punto. ¿Sí? Entonces, luego en matemáticas, normalmente, en general, solemos trabajar con el espacio, que tiene dimensión 3, porque yo me puedo mover en 3 direcciones, para acá y para acá. Luego los matemáticos nos imaginamos espacios con dimensión 4, dimensión 5, pero también trabajamos solo en dimensión 2, solo en el plano. Entonces, primero, para entender qué es el espacio, siempre empezamos trabajando con lo más sencillo. Entonces, en lugar de pensar en el proyectivo como todas las rectas en el espacio, para empezar a explicárselo a ustedes, vamos a empezar solo con qué es el conjunto de rectas en un plano. Entonces vamos a ver, ese le llamamos la recta proyectiva. Tengo en el plano, es decir, en mi pizarrón, estoy en dimensión 2, tomamos un punto, que normalmente le hacemos el 0, 0, los matemáticos tomamos un punto en el plano, se llama tomar coordenadas. Siempre tomamos un punto y decimos, ese va a ser el 0, ¿no? Y luego tomamos 2 rectas, una recta para arriba y otra horizontal que pasa por nuestro punto. A estas les ponemos, las medimos, 1, 2, 3, y para arriba también. 1, 2, 3. Y una vez que hemos elegido eso, estas 2 rectas, esta medida y el punto, ya podemos decir cualquier punto del plano.
Eso no lo hacemos solo los matemáticos, esto se les ocurrió a los navegantes para poder decir en qué lugar están. Para poder explicar en qué lugar estaban, pues fueron ellos los que tuvieron esta idea de agarrar un punto en el mundo y digo estoy y dan las coordenadas de dónde están. Pero luego los matemáticos somos los que más lo usamos. Entonces yo ahora, para decirte un punto del plano, te digo el punto 1, 2 y lo encuentro porque hago así, ¿no? 1, 2 y ya tengo ese punto. Y cualquier punto del plano te puedo decir cuál es utilizando estos números. ¿Sí? Y entonces el punto que solemos tomar, ¿cuál es el punto? Pues ese es el 0, 0. Es el que solemos utilizar. Entonces tomamos un punto en el plano y luego, para mí, los puntos del proyectivo van a ser las rectas por ese punto. Vamos a poner otro color. Estos son los puntos del proyectivo. Todas estas rectas. Ahora voy a dibujar otra recta en el plano exterior al punto, que se acuerdan que hacía proyección, sección, como que esto sería la proyección. Ahora vamos a dibujar una recta acá, que no contenga el punto. Esta es una recta R, que es importante que no contenga el punto. Pues claro, yo si estoy metida en el objeto que quiero ver, pues no lo veo. Contenga al punto, al origen. Y ahora dense cuenta qué bonito. Para cada punto de esta recta, tengo un punto del proyectivo, que es una recta. Entonces, si yo tomo aquí un punto, este es un punto de mi recta. Le puedo asignar de manera natural un punto del proyectivo, que ¿cuál es? Pues la recta que pasa por el punto y el origen. Este es un punto del proyectivo. Aquí tengo, este de acá es un punto de R, de la recta exterior, y esta recta, esta, es un punto del proyectivo. Otro punto de R. Cambio de color. Acá. Tengo otro punto. Pues a este punto de R le corresponde otro punto del proyectivo, esta recta, que es la dirección en la que yo tendría que mirar para verlo. Otro más. Entonces tengo, se dice, una correspondencia. Tenemos una correspondencia natural. Usamos la palabra natural, es como algo es natural cuando a cualquiera que lo hubiera pensado suficientemente tiempo se le habría ocurrido. Entonces tenemos una correspondencia natural que manda los puntos de R en los puntos del proyectivo. ¿Qué manda? Pues dado un punto cualquiera P, ¿a quién me lo manda? La recta por el origen y por P. Esto también ahora nos parece muy sencillo, pero esto no fue sencillo. Fue Euclides quien dijo los axiomas. Eso tampoco es algo que se pueda demostrar, es algo que ocurre. Dados dos puntos diferentes, existe una única recta que pasa por los dos. Ese es uno de los axiomas de Euclides. Los matemáticos demostramos cosas, pero los tenemos que demostrar. Para demostrar algo, tienes que partir de que algo es verdad. Entonces, eso es lo que se llaman los axiomas. Que decimos, si todas estas cosas son verdad, entonces estas lo serán. Pero siempre somos muy formales con eso. Necesitamos suponer que algo es cierto. Para construir toda la geometría hay que suponer cosas. Y hay que suponer que el punto no hay por qué definirlo. Pero sí, cuando uno dice la recta, tiene que decir la recta es un objeto tal que
hay 1 por cada 2 puntos. Entonces, por eso puedo hacer esto. Tengo el origen y tengo el punto que no es el origen porque mi recta no contenía el punto, y a cada punto lo mando a la recta, que esto sería hacer la proyección. Y luego también puedo ir del revés, ¿no? Dado una recta aquí, si tengo una recta que pasa por el origen, lo puedo mandar ¿a quién? Al corte de la recta, una recta, vamos a llamarle K, al corte de K con, así le llamamos nosotros, intersección, al corte de K con R. ¿No? Lo puedo hacer del revés, vamos a volvernos acá al dibujo que teníamos. Pues si me dan, vamos a volver a hacerlo, que siempre es bueno hacer esto. Tengo un punto, tenía un punto y una recta que no contiene el punto, una línea, le llaman también ustedes, ¿no? Vamos a poner también. ¿Sí? El proyectivo son todas las rectas que pasan por el punto. ¿Sí? Entonces, hay una forma para cada punto, había dicho, cada punto lo que hago es dar un punto, lo mando a un punto de la recta, lo mando a la recta que pasa por ese punto y por el origen. ¿Cómo lo hago del revés? Pues dada una recta que pasa por el origen, es decir, un punto del proyectivo, esta sería la que le he llamado K, ¿a qué punto de la recta lo mando? Pues a este punto de corte. ¿Sí? Otra recta, otro punto del proyectivo que es una recta, lo mando al punto de mi recta. Y ahora la pregunta es, ¿todos los puntos del proyectivo tienen imagen? En la recta R. ¿Puedo hacer eso con cualquier recta que pase por el origen? ¿Puedo mandarla a un punto de acá? ¿Tú qué piensas, Catherine? No sé. ¿No? Hasta ahora todas las que he dibujado sí, ¿no? Sí. Cualquiera que ponga, pero hay una que no. Hay una que no corta a mi recta. ¿Qué es esta? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en esta correspondencia que yo he hecho, que mando los puntos de la recta normal, de la que yo veo, en el proyectivo hay un punto del proyectivo que no está. ¿Qué es este? ¿Sí? Si yo voy viendo, voy dibujando para cada punto de R, voy dibujando la recta que pasa por R y por el origen, hay uno que nunca, hay una recta que nunca voy a dibujar, que es esta. Porque no pasa por R. Porque no pasa por R. Entonces el proyectivo tiene un punto más que la recta que conocemos. ¿Sí? Si el proyectivo eran los puntos, el proyectivo tiene un punto más. Discúlpame, porque justamente nos estaba preguntando en el Facebook Susana que si es paralela a R y pasa por el punto. Eso es. Claro, mira, pues qué bien, en el Facebook alguien sí. Entonces, justo, esta recta paralela no. Entonces yo he hecho, para saber, es gracioso también en matemáticas qué significa contar, ¿no? Porque dices, a ver, si yo tengo dos conjuntos, ¿cómo sé que hay los mismos puntos aquí que acá? Pues nada, los cuento, si aquí hay 5 y aquí hay 5, pues hay el mismo número de puntos. Pero claro, si tengo infinitos aquí, ¿cómo digo que hay más aquí que acá? No hay manera, ¿no? Porque me pongo a contarlos y no termino. Entonces lo que decimos es, pues hay otra manera de ver cuántos hay. Si yo tengo aquí
un número de caramelos y aquí otro número, en lugar de contarlos, para ver si hay los mismos, puedo ir haciendo parejas. Y si cuando he hecho parejas se me terminan a la vez, es que tenía el mismo número. Eso lo podemos hacer también con conjuntos infinitos. Me pongo a hacer parejas, si consigo emparejarlos todos, es que había el mismo número. Esto no es exactamente lo que estoy haciendo con el proyectivo, porque realmente sí que hay el mismo número de puntos. Pero bueno, con esta forma de identificar, resulta que hay uno que sobra. Entonces puedo pensar, ¿sí?, que la recta proyectiva es la recta usual, la que conocemos, más un punto. ¿Sí? Están todos los puntos, yo tengo la recta usual, que es la que conozco, y luego, para cada punto de la recta usual, he puesto un punto del proyectivo, porque estas rectas son los puntos del proyectivo. Pero el proyectivo tiene uno más, que es este. ¿Sí? ¿Sí? Este es el punto del infinito. Si yo estoy, vamos a hacerlo ahora así, si está aquí, R puede ser el cielo. Y entonces yo estoy, aquí está mi ojo, y está mirando. Y cuando va mirando para acá, pues va viendo este punto del cielo, este otro punto del cielo, este. Y según va bajando la mirada, al final mira al horizonte. ¿Sí? Y aunque aquí ya no hay cielo, sí que lo ve, ¿no? Por un lado tengo aquí el cielo, ¿no?, y aquí tengo el suelo, ¿no? Entonces, cuando voy mirando para acá veo cielo. Y cuando voy mirando para abajo, veo suelo. ¿No? ¿Sí? Y justo cuando miro al horizonte es cuando veo que se juntan el suelo con el cielo. Yo voy a ver, todo esto para mí va a ser cielo. Todo esto que yo veo es suelo. Y aquí está el horizonte, el infinito. Entonces estamos añadiendo un punto, que es el punto del infinito. Y todo esto se hace de manera formal en matemáticas. En matemáticas, una recta, en el plano, son cosas de la forma ax más by igual a 0. Así son las rectas. Porque yo les había dicho que dibujábamos aquí la x y aquí la y. Esas son las rectas. Y luego se dice, en el plano, la forma de identificar rectas, entonces la recta proyectiva sería el plano, que nosotros lo escribimos como R2, módulo una relación de equivalencia, que es x y y está relacionado con x' y y' si están en la misma recta. Y eso en matemáticas se escribe si existe lambda distinta de 0, tal que x y es igual a lambda por x' y y'. Así lo escribimos. No es necesario que lo entiendan, pero sí pues que vean cómo escribimos las cosas y qué significa. Bueno, pues ahora ya hemos entendido la recta proyectiva. Y vámonos al espacio proyectivo. En el espacio proyectivo, ahora tengo un punto que es el origen y
aquí está el espacio, me puedo ir para acá o para acá. Y tengo el conjunto, el espacio proyectivo ahora es el conjunto de todas las rectas que pasan por ese punto. Ese se llama plano proyectivo, porque va a ser de nuevo un plano más alguien. Antes, ¿qué habíamos hecho? Teníamos, para ver la recta proyectiva, pues tenía todas estas rectas, todos estos puntos del proyectivo y los cortaba con una recta. Ahora tengo todos los puntos en el espacio, pues ¿con qué los voy a cortar? Pues los corto con un plano. Vamos a cortarlo por un plano aquí. Cuando trabajamos con 3 coordenadas, los matemáticos, normalmente esto solo ya no es natural, es canónico, es lo que usamos siempre. No, un marciano a lo mejor elegiría otra forma de representar el espacio. Lo de llamarles X y Z es porque se lleva haciendo así durante siglos y lo seguimos haciendo. Doctora, entonces, en este espacio proyectivo siempre hablamos de 3 dimensiones. Se puede hacer en cualquiera, pero es gracioso que la dimensión baja. Si yo estoy en dimensión, si tomo el espacio de dimensión 3, lo que me queda es algo de dimensión 2, porque algo que era la recta, que era dimensión 1, estoy decidiendo que es un punto. Entonces, por eso se llama plano proyectivo, porque es como un plano más... Bueno, la recta ya hemos visto por qué. He tomado en el plano, que es dimensión 2, todas las rectas. Pero luego que me ha quedado, que eso era lo mismo que tomar una recta y un punto más. Entonces la dimensión es 1. Aunque a mí me parezca que es 2, la dimensión es 1. Ahí hay tantos puntos como en algo de dimensión 1. Ahora lo mismo, tomo las rectas en el espacio. Y dices, uy, eso tiene dimensión 3. No, 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 porque para mí cada recta es un punto. Entonces va a quedar como dimensión 2, que son las cosas que yo quiero dibujar. Yo quiero dibujar en dimensión 2. Quiero dibujar cosas que están en dimensión 3, pero las quiero dibujar en dimensión 2. Entonces, cada recta va a ser un punto. Entonces, el anterior era la recta proyectiva y este es el plano proyectivo. Plano proyectivo son las rectas del espacio. ¿Sí? ¿Sí? Este espacio tiene dimensión 3. Y el plano va a tener dimensión 2, que es el que estoy dibujando aquí. ¿Sí? Y entonces de nuevo tengo esa correspondencia. Para cualquier punto del plano, yo tengo pues una recta que pasa por el plano y por el origen. Entonces ahora, a partir de un plano normal, del plano usual, del plano que conocemos, no deja de ser una abstracción, porque uno no puede hacer un plano tan fino que no tenga grosor. Pero eso es una idea abstracta, pero que ya todos tenemos en la cabeza, que no se ha tenido siempre, es gracioso. Son cosas que a lo mejor ni siquiera hace tanto tiempo, cuando incluso hace un siglo, pues la mayoría de la gente no tenía acceso a la educación. Eso de imaginarte una recta, de imaginarte un plano, no era algo natural. Pero ahora, pues ya sí, ya todos en primaria hemos dibujado triángulos y nos hemos imaginado que existen esas rectas que no tienen grosor, que son de dimensión 1. Entonces, el plano que todos conocemos gracias a la educación, porque no es, pero sí que es una abstracción natural, sí que es algo que al final es también un marciano se lo habría imaginado. Entonces, del plano que conocemos podemos pasar al proyectivo que estamos conociendo hoy, ¿no? Y que resulta que también lo conocemos todos, solo estamos viendo cómo formalizarlo, pero todos hemos estado mirando y todos hemos visto sombras, todos hemos visto en el cine una proyección. Solo estamos viendo cómo los matemáticos lo formalizamos para luego poder hacer cálculos y saber dónde hay que dibujar cada cosa. Entonces, ¿cómo paso del plano proyectivo al plano que ya conocemos? Pues tomo, dado un punto de aquí, lo mando de nuevo a la recta que pasa por el punto y por el origen.
Y ahora de nuevo, ¿qué rectas se quedan sin? ¿Qué rectas no están en la imagen, ¿no? ¿Qué puntos del proyectivo? No están. Bien, le llamamos nosotros imagen. A esta función siempre le ponemos nombres a las cosas. Phi. Entonces la imagen de phi pues es todos los puntos del proyectivo que sí que han venido de aquí, sí que vienen de tomar un punto aquí. ¿Cuáles son los que no? A ver, Catherine, a ver si. No. ¿Qué rectas no cortan este plano? Yo diría que igual una que pase horizontal solamente por el origen, por el Muy punto bien, del centro. exacto, todas las horizontales. Ahora no solo hay una, ahora hay muchísimas. Wow. ¿No? Muy bien, ¿no? Aquí están, ¿no? Todas estas. Todas estas. Ninguna de estas está. Ajá. ¿Y qué son todas estas? Pues todas estas son las rectas contenidas en un plano. ¿Qué eran las rectas contenidas en un plano? Una recta proyectiva. Ajá. Entonces, al plano no le añado un punto del infinito, no, 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 porque yo, cuando estoy en el espacio, puedo mirar al infinito en muchas direcciones. A la recta sí solo le añado uno, porque solo hay un infinito, pero al plano le estoy añadiendo, muy bonito, el plano proyectivo es la recta proyectiva, es el plano usual más una recta proyectiva. En el chat también Susana nos había dicho que las paralelas al plano que pasan por el origen. Bueno, a Susana luego le ponemos 2 puntos. Muy bien. Pero tú lo has sabido tú sola, sin leer a Susana. Sí. Y si todavía no la había leído. Pues también un punto para ti. Entonces, vamos a poner aquí el punto, aquí el ojo, y lo que decíamos en el cartel era entender lo de que las vías del tren se junten, ¿no? Pues vamos a entenderlo. A ver, voy a dibujar otro. Estamos en negro. No me va a salir a mí un dibujo tan bonito como el que han puesto en el cartel, pero aquí están las 2 vías de tren. Y yo las estoy viendo, vamos a suponer en lugar de 2 vías de tren, bueno, vamos, y entonces yo estoy aquí puesta, aquí encima. ¿No? Aquí está mi ojo. Aquí estoy yo. Y mi ojo, aunque tengo 2 ojos, lo ponemos como solo uno, es el punto de origen. Y entonces yo las estoy mirando. Las estoy mirando. ¿Sí? Y cuando voy para acá, esta es una. Y entonces cada punto de este raíl se corresponde con la recta que pasa por el punto y el raíl. Y luego para el otro raíl lo mismo. Tengo. ¿Sí? ¿Cuándo se van a compartir? Cuando yo mire al horizonte, exactamente en la recta por el origen que es paralela. ¿Lo ven?
Entonces, estas dos rectas se cortan en este punto del infinito. Del infinito, que se corresponde con la recta por el origen paralela a mis dos vías. No se cortan, no hay solo un punto del infinito, hay muchos, porque yo no las voy a ver cortarse si miro hacia allá. Si miro para allá, no, es solo si miro para acá que las veo. Entonces estamos añadiendo un punto por cada dirección. Este espacio que hemos hecho luego además tiene propiedades geométricas preciosas. Sí, ahora hemos estado cortando por un plano, pero imagínense que corto, que esto es muy bonito, corto por un cilindro. Tengo aquí mi punto y tengo el espacio de rectas. Por el punto. Y en lugar de cortar por un plano, voy a cortar por un cilindro. Así. Un cilindro lo podemos poner infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora, el mismo punto, porque es la misma recta, tiene dos imágenes. Si yo tomo una recta por el origen, corta el cilindro en dos puntos. 1 y 2. ¿Sí? Y luego ahora, ¿cuántos puntos hay que no haya? Solo hay uno que no está. El único punto que yo ahora no veo, el único punto que no está en el cilindro, para cada punto del proyectivo hay dos del cilindro. Pero luego hay un punto del proyectivo que no veo, que es esta recta. ¿No? Justo el eje del cilindro ese no lo veo. ¿Sí? Pero en cambio veo cada uno de estos dos veces. Entonces me puedo quedar solo con medio cilindro. Si me quedo solo con medio cilindro, ya sí que veo cada punto una vez, ¿no? Porque si no los veo dos veces, ¿no? Pero los puntos de acá, solo esto para que vean los puntos de aquí, sí los tengo dos veces, los tengo aquí, los tengo en el otro lado. Ahora, este punto es el mismo que este, pero este de aquí abajo es el mismo que este de acá. Entonces es como un cilindro, tengo el cilindro, así este trozo, pero esto no va pegado, no me queda un cilindro, sino que es medio cilindro donde lo que pego es un lado, lo pego con el otro, dando la vuelta. Este punto se tiene que pegar con este con este con este. Entonces es un cilindro que le doy la vuelta y lo pego. Eso se llama la banda de Moebius. Seguramente han visto, seguro que en el museo hay hasta una escultura de esta banda. Escher la dibujaba poniendo unas hormigas, ¿no? Que van caminando y van de un lado al otro. Se llama la banda de Moebius. Doctora, a partir de las matemáticas, a partir de los pintores, hemos construido un espacio que no se puede orientar y que tiene unas propiedades preciosas. Yo creo que ya no, ya les he hablado demasiado, se me van a cansar. Doctora, tenemos una pregunta, yo creo que justo para ir como redondeando, y me encanta porque ya justo habíamos llegado al tema de las vías del tren, que es la que nos trajo hasta aquí, que fue muy bonita, y nos preguntan en el chat que si lo que llamamos trampa-antojo es similar a lo que nosotros llamamos anamorfosis o anamorfosis. Esta pregunta nos la hace justamente Said Dawkins, que es un artista urbano muralista, entonces creo que el tema es bastante interesante para él y para todos nosotros. Ah, pues yo creo que la vas a tener que contestar tú, Catherine, porque yo no sé lo que es la anamorfosis.
Pues, en general, pues tampoco tendría yo en ese momento la respuesta por el contexto, porque yo soy colombiana y no sé si el contexto mexicano de la anamorfosis tenga Sí, otro. Si de pronto Said nos quiere ¿Nos puedes explicar un complementar poco más lo que es la anamorfosis? un poco en el chat la pregunta, estaría perfecto. Estaría muy bien. Sí. Y también, doctora, si quieres decir algo como para redondear el tema, pues también muy bienvenida. Sí. Ah, bueno, si quieren les hago el otro. Me había pedido Beatriz frases bonitas y una frase era también ver que una circunferencia, si mando 2 puntos al infinito, me queda una hipérbola. Si quieren ver. ¿Y eso cómo se ve? Pues si tomo una circunferencia y hago una proyección, lo que se ve es el cono. Pero luego tomo otra sección distinta, que sería esta, y entonces veo la hipérbola. ¿No? Es muy bonito. Porque ¿qué 2 puntos estoy mandando al infinito? Cuando corto aquí, hay 2 rectas que no estoy viendo, que son las paralelas a este punto. Esta y esta. Entonces, estos 2 las dejo de ver, las mando al infinito. Y me queda la hipérbola. También puede aparecer una parábola según dónde coloque la recta del infinito. La recta del infinito es la que no veo cuando corto, la que no tiene. Si tomo el plano paralelo al eje de la parábola, pues entonces se ve, digo, al eje del cono, entonces lo que veo al cortar es una parábola, porque solo he mandado un punto al infinito. Solo hay un punto, cuando yo corto aquí, solo hay un punto que no tiene correspondencia, que es este. Aquí es este. Este punto, que cuando yo cortaba aquí lo veía, cuando corto aquí no lo veo, lo mando al infinito. Y por eso se ve, ¿no?, la parábola. Y al revés, tomo la parábola, le añado el punto del infinito y veo la circunferencia. Eso también es muy bonito. Muchas gracias. Pues doctora, le damos unas gracias infinitas también por esta plática tan interesante, por estas demostraciones tan bonitas y además es muy ameno verlo de esta manera, como si estuviéramos realmente en su presencia, en el pizarrón. Eso nos da muchísimo gusto. También yo añadiría un poco, uniéndolo con el tema de la exposición Matemáticas Visibles que nos trae a todo esto, que justamente en nuestra exposición tenemos varios elementos de los que nos decían cuando la planeábamos, es que estos elementos viven en otra dimensión y solo podemos ver sus sombras, y por esto es que podemos tener una imagen de ellos, que además son imágenes preciosas. Entonces, qué lindo que veamos este tema porque nos alimenta como esa esencia de por qué podemos tener esas imágenes que vemos en la exposición Matemáticas Visibles. Doctora, mil gracias por estar hoy con nosotros, por acompañarnos en el Museo UNAM hoy. Estamos muy, muy felices y además queremos también invitarlos a todas y a todos, porque la próxima semana vamos a tener un taller de matemáticas también, pero esta vez es sobre la teoría de nudos. Es un taller de bordado sobre nudos matemáticos. Uy, es Entonces, precioso. sí, va a ser un tema realmente hermoso. Y además con los otros talleres, poder visualizar desde un espacio como el museo que las matemáticas son un universo inmenso de un montón de elementos maravillosos y objetos maravillosos. Desde el Museo UNAM hoy entonces les damos también las gracias a todas y a todos los que se conectaron con nosotros, que comentaron en el Facebook. Los invitamos a seguir compartiendo igual este video y los esperamos entonces en nuestras próximas actividades. Que estén muy, muy bien y tengan un muy buen fin de semana. Pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Igualmente, un gusto.